Buen día, en este vídeo les voy a explicar cómo vamos a trabajar las prácticas de Packet Tracer. En el tablón de Classroom nos aparece una nueva tarea. Damos clic en la evidencia y nos despliega lo siguiente. Aquí podemos ver las instrucciones de la tarea y los archivos adjuntos. En esta práctica se les pide el reporte y el archivo .pka. En algunas prácticas solo se les pedirá el reporte y en otras solo el archivo .pk, pero en este caso se le está solicitando las dos cosas. Veamos primero cómo debe ser su reporte. La práctica es la 2146 y la podemos buscar en la plataforma de NetAcad en el capítulo 2, sección 1, tema 4, página 6. Aquí aparecen dos archivos. El primero es un PDF con las instrucciones y el segundo es un archivo .pka de Packet Tracer. El PDF les servirá para hacer su reporte. Pueden copiar y pegar las instrucciones en un archivo de Word y ahí elaborar su reporte de la práctica. En las instrucciones claramente se les pide que su reporte tenga como mínimo portada, captura de pantallas y preguntas contestadas. Entonces, en un mismo archivo, Word o PDF, van a incluir su portada. Las instrucciones de la práctica van a ir incluyendo capturas de pantalla al realizar los pasos de la práctica y van contestando las preguntas donde se les solicita. Pero van a subir dos archivos a su tarea, el reporte y el archivo .pka de Packet Tracer. Para el archivo de Packet Tracer lo descargan y lo abren con Packet Tracer. Packet Tracer es el programa que les indiqué en el video anterior que lo descargaran y lo instalaran. Usen Packet Tracer para computadora. La versión para celular tiene muchas deficiencias. Mejor no lo usen. Usen Packet Tracer para computadora. Cuando abran Packet Tracer por primera vez, les va a pedir un usuario y contraseña. Van a usar el mismo usuario y contraseña que utilizan para la plataforma NetAcad. Al abrir su práctica les va a aparecer esta ventana de User Profile. Aquí es muy importante que coloquen su nombre y su correo. Den OK y luego Yes. Todo esto antes de iniciar su práctica. Práctica que no tenga su nombre y su correo en la ventana de User Profile no la voy a revisar, la tendrán que corregir y volver a subir. Si colocan su nombre después de haber realizado la práctica se va a reiniciar y la tendrán que volver a realizar. Lo mismo pasa si alguien les pasa el archivo de la práctica. Al cambiar el nombre, la práctica se va a reiniciar y la van a tener que volver a realizar. Si por error cierran la ventana de User Profile, se van al menú superior en la opción Option. Ahí aparece User Profile. De ahí pueden volver a abrir esa ventana o también con la combinación de teclas Control Shift y la letra U. Al mismo tiempo presionan Control Shift y la letra U. Junto con su práctica se abre la ventana de instrucciones. Esto es para que les sea más fácil ir siguiendo los pasos de la práctica. La práctica se divide en partes, por ejemplo parte 1, parte 2, etc. Cada parte se divide en pasos, paso 1, paso 2, paso 3, etc. Y cada paso se divide en incisos, A, B, C, etc. En la esquina inferior derecha de la ventana de instrucciones aparece un porcentaje de terminación. En este caso dice 0/20, lo cual significa que llevamos 0 de 20 puntos que nos dará la práctica. Si en alguna práctica no alcanzan el total de puntos que le debe otorgar la práctica, presionen el botón que dice Check Result. En la siguiente ventana presionamos en Assessment Items. En esta ventana, los elementos que realizamos correctamente nos los marca con una palomita verde
y los que no realizamos o los realizamos de forma incorrecta nos los marca con una cruz en color rojo. Por ejemplo, aquí nos indica que la conexión de la PC1 elegimos el cable correcto, pero no lo conectamos a la terminal de consola, por eso nos lo marca incorrecto. Al final de las instrucciones aparece una tabla que vamos a utilizar como la rúbrica o lista de cotejo para calificar la práctica. Para la realización de la práctica les voy a agregar un video de YouTube. Recuerden, al realizar su práctica, ir tomando capturas de pantalla y contestando las preguntas para su reporte. Al finalizar su práctica, recuerden grabar su práctica y no olviden dónde guardaron el archivo final de su práctica, el que tiene su nombre en User Profile, porque ese es el que van a tener que subir a Classroom. Una vez que suben sus dos archivos a Classroom, recuerden dar en el botón entregar para que a mí me aparezca como tarea entregada. Por último, les recomiendo que constantemente realicen lo siguiente. Se van a trabajo de clase, luego se van donde dice ver tu trabajo y aquí tienen que verificar que todas sus evidencias tengan una calificación mayor a 70. Si en alguna de sus evidencias no alcanzan la calificación de 70, tienen que corregirla y volverla a enviar.